Queridos amigos, vamos a iniciar después de la misa con el corazón lleno de Dios ya esta reflexión que ojalá nos ayude, que es la intención, a estar más cerca del Señor, a entrar en intimidad con Él, ¿no? Igual que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, ese etíope que se abre porque siente dentro el deseo de conocer la Escritura. ¿Qué tengo que hacer para entender la Escritura? Y entonces el Espíritu Santo impulsa a los apóstoles, en este caso a Felipe, al diácono Felipe, a que le vaya explicando. Así actúa Dios, sirviéndose de medios, de instrumentos, pero toda la acción eficaz es del Espíritu Santo. Por eso tenemos que dejarnos llevar del Espíritu Santo para que nuestro corazón se encienda y nuestra mente se ilumine, porque Jesucristo resucitado hace esas dos cosas, ¿no? Con la verdad impresionante de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, que es la resurrección, lo que hace es que enciende los corazones de los de Emaús, no ardía nuestro corazón, y también a los apóstoles, lo dice la Escritura, les abrió el entendimiento. Por lo tanto, la verdad colosal de la resurrección de Jesús ilumina nuestro entendimiento y enciende nuestros corazones, ¿no? Jesús nos trae una nueva vida. Esa es la vida que inauguramos en el bautismo, pero que nos la conquista Cristo, claro, resucitando, y nos da de su vida, ¿no? La vida nueva. Esa vida nueva afecta a todo nuestro ser, al alma y al cuerpo porque resucitaremos un día, y el alma porque ahora, aunque haya pecados, inmediatamente, en cuanto te arrepientes, en cuanto te acercas a Jesús, se produce lo que podríamos decir la resurrección del alma, porque tenemos que vivir ya la resurrección del alma aquí, la vida nueva de Dios en nosotros por el Espíritu, ¿no? Claro, cuando tú vives en gracia de Dios, ya tienes esa resurrección interior del alma, del Espíritu, que es la más importante, y de alguna manera esa resurrección está adelantando ya la que un día viviremos con plenitud en alma y cuerpo, pero la victoria sobre el pecado ya es la resurrección del alma aquí, ¿no? Por eso Jesús nos lo dice hablando a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Jesús estaba pensando en el bautismo que Él mismo les iba a conseguir muriendo en la cruz. Por eso nosotros nacemos de nuevo en el bautismo, nacemos del agua y del Espíritu, y esa vida nos la ha conquistado Jesús en el Calvario, muriendo y resucitando por nosotros. Fíjense las palabras que dice San Pablo en la carta a Colosenses, impresionantes, ¿no? Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En consecuencia, dad muerte en vosotros a todo lo terreno, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Deshaceos de todo eso, ira, coraje, maldad, calumnias y groserías, fuera de vuestra boca. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del nuevo. Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, de la bondad, de la humildad, de la dulzura, de la comprensión. Es un programa de vida para los que hemos nacido en Cristo, los que hemos renacido en Él. Ahora bien, esto, como bien vemos, es desde luego un regalo de Dios. Nosotros no podemos vivir esta vida plena si Jesús no nos lo hubiese conquistado. Ahora, tenemos que poner de nuestra parte. Por eso tenemos que abrir el corazón para que esta vida pujante entre en nosotros, para que nos empape su misericordia, su gracia. Y eso supone, como bien sabemos, una lucha contra el pecado. No cansarnos nunca de esta lucha. Por eso, aprovechando también las catequesis que está dando el Santo Padre, que está hablando de los vicios y de las virtudes, los vicios que tenemos arraigados o que los tenemos por lo menos en potencia en nosotros, y las virtudes que también están en potencia y que con la gracia de Dios se tienen que articular, virtudes para vencer en esa lucha que tenemos interiormente y también exteriormente, ¿no? Cuando los enemigos los tenemos fuera y los tenemos dentro.
Entonces, esa vida nueva exige, por nuestra parte, la vida nueva en Cristo requiere la lucha contra los vicios y por lo tanto requiere que fomentemos, que estimulemos en nosotros las virtudes que son hábitos operativos buenos que por la gracia de Dios podemos tener en el alma y poder así vivir con más plenitud esta vida de gracia y esta vida nueva que Dios nos ha concedido. Procedamos, por tanto, por partes. Primero veamos, aunque sea recordar lo que ya hemos dicho en otros momentos y en otras meditaciones, que la vida es un combate. Es bueno saberlo, ¿no? Para que no nos llevemos a engaños. Es verdad que la experiencia nos lo deja claro, pero a veces nos podemos olvidar y pensamos que somos malos y que nosotros somos excepcionales. No, tú tienes que luchar para ser santo y no te tienen que extrañar tus tentaciones porque las tienes dentro. Lo que importa es que luches, no que las tengas. Eso ya sabemos. La vida espiritual del cristiano no es pacífica, lineal y sin desafíos. Al contrario, la vida cristiana exige un continuo combate. El combate cristiano para conservar la fe, para enriquecer los dones de la fe en nosotros. Santa Teresita, que parece un angelito, una niña, en parte lo es también, pero ella era también una luchadora y ella decía: quiero ser mitad ángel y mitad soldado. Es una buena síntesis para nosotros. Mitad niño y mitad guerrero. El cristiano tiene que ser un guerrero que lucha contra el mal. No es casualidad, dice el Papa, que la primera unción que cada cristiano recibe en el sacramento del bautismo, que es la unción del catecúmeno, antes de ungirte con el crisma, el óleo de la salvación, que te imprime carácter en el alma, el sacerdote al niño o al adulto que se bautiza le da el óleo sin perfume, que es el aceite del catecumenado. Eso anuncia simbólicamente que la vida es una lucha, porque es la unción que es que te exorciza, que te libera del pecado y te libera también de la acción del demonio. De hecho, en la antigüedad, los luchadores se ungían completamente antes de la competición, tanto para tonificar sus músculos como para hacer sus cuerpos escurridizos a las garras del adversario. La unción de los catecúmenos pone inmediatamente en claro que el cristiano no se libra de la lucha, que un cristiano debe luchar. Su existencia, como la de todos los demás, tendrá también que bajar a la arena, porque la vida es una sucesión de pruebas y de tentaciones. No nos tienen que asustar. Lo que importa es que luches con Dios, sabiendo que Él es tu refugio, tu fortaleza y tu escudo. Todos tenemos tentaciones. Ningún santo se ha librado de la tentación. Al contrario, todos han sido bien conscientes de las seducciones del mal, que hay que desenmascararlas y rechazarlas. Es experiencia universal. Todos sufrimos de esto. Un mal pensamiento, un mal deseo, ganas de hablar mal de otro, de mirarle mal, de desearle mal. Lo sentimos con cierta facilidad. Las personas que se autoabsuelven, que piensan que están bien, que no han hecho nada malo o que no van a hacer nada malo, están soñando. Todos somos pecadores, todos. Y un poco de examen de conciencia nos hará bien. De lo contrario, corremos el riesgo de vivir en tinieblas, porque fácilmente nos acostumbramos a la oscuridad y ya no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Y lo peor que nos puede ocurrir es eso, que no sepamos dónde está el límite entre el bien y el mal, que nos da igual una cosa que otra. Una persona sin conciencia es un peligro. Isaac de Nínive decía que en la Iglesia el que conoce sus pecados y los llora es más grande que el que resucita a un muerto. Conocernos bien y llorar nuestras lamentables miserias para abrirnos a la gracia de Dios. Pidamos pues a Dios la gracia de reconocernos pobres pecadores, necesitados de conversión, conservando en el corazón la confianza de que ningún pecado es demasiado grande para la infinita misericordia de nuestro Dios, que es Padre. Y es bueno recordarlo, el ejemplo de Jesucristo, tan bueno, que también quiso para darnos ejemplos de que somos tentados, pero que podemos vencer.
Jesucristo mismo se dejó tentar. Así nos lo dicen los evangelios, como bien sabemos. ¿Por qué razón el Hijo de Dios debe conocer la tentación? También aquí Jesús se muestra solidario con nuestra frágil naturaleza humana y se convierte en nuestro gran exemplum. Las tentaciones que atraviesa y que supera en medio de las áridas piedras del desierto son la primera enseñanza que imparte a nuestra vida de discípulos. Él experimentó lo que nosotros también debemos prepararnos siempre para afrontar. La vida está hecha de desafíos, de pruebas, de encrucijadas, visiones opuestas, seducciones ocultas, voces contradictorias. Algunas voces son incluso persistentes y persuasivas, tanto que Satanás tentó a Jesús recurriendo incluso a las palabras de la Sagrada Escritura. Es necesario custodiar la claridad interior para elegir el camino que conduce verdaderamente a la felicidad y luego esforzarse para no pararse en el camino. Por tanto, no olvidemos la herida del pecado original. Estamos divididos por dentro. Divididos, ¿no? Que muchas veces quieres una cosa, pero haces otra. Que la sensibilidad te pide una cosa y la voluntad, regida por la recta razón, te pide otra. Y haces lo que te apetece en vez de lo que debes. Esta ruptura la tenemos. Y por tanto, nos toca luchar entre extremos opuestos. El orgullo que desafía la humildad. El odio que se opone a la caridad. La tristeza que impide la verdadera alegría del espíritu. El endurecimiento del corazón que se cierra a la misericordia. Los cristianos caminamos constantemente sobre estas crestas. Por eso reflexionar sobre los vicios y las virtudes nos ayuda a superar la cultura nihilista en la que se difuminan los contornos entre el bien y el mal, permanecen borrosos y al mismo tiempo nos recuerda que el ser humano, a diferencia de cualquier otra criatura, siempre puede trascenderse a sí mismo, abriéndose a Dios y caminando hacia la santidad. Por eso este es el combate espiritual que nos conduce a mirar desde cerca aquellos vicios que solamente con el cultivo de las virtudes, por la gracia de Dios, podemos superar. Hablemos de los 8 malos pensamientos, adelantando un poco las meditaciones que daremos si Dios quiere, en jueves sucesivos. Fue en el siglo IV, cuando Evaglio Póntico, un monje ermitaño, propuso la lista de los 8 pensamientos genéricos, que después llegó a hacerse clásica, porque en ella se pueden integrar y describir las distintas tentaciones que habitualmente atacan a la persona. Dice él en una de sus obras: 8 son en total los pensamientos genéricos que comprenden todos los malos pensamientos. El primero es el de la gula, después el de la fornicación, el tercero el de la avaricia, el cuarto de la tristeza, el quinto el de la cólera, el sexto el de la cedía, el séptimo el de la vanagloria y el octavo el del orgullo. Son los 7 pecados capitales. San Gregorio Magno cambió el orden, poniendo la soberbia en primer lugar como raíz de todos y une vanidad y soberbia como único vicio. El término griego acedía no se comprende bien y por eso se habló sencillamente de pereza. La tristeza completamente perversa que se manifiesta cuando nos entristecemos en lugar de alegrarnos por el éxito del prójimo. En definitiva, es envidia. Así se llega a la lista que conocemos hoy de los catecismos, los 7 pecados capitales. Vamos a hablar hoy un poquito de los 2 primeros, de la gula y de la lujuria. Hablemos de la gula. Para la Iglesia es muy válido el proverbio de que la persona humana no vive para comer, sino que debe comer para vivir. Se come para la salud del cuerpo y éste debe estar en estado saludable para poder servir al alma. Las necesidades corporales son diferentes según constitución y circunstancias, pero este fin es siempre el que hay que buscar. Para Casiano, que es un monje continuador de Baglio, el mal pensamiento de la gula nos sugiere comer antes del tiempo establecido, nos incita a comer demasiado y nos atrae a la comida, no por una necesidad verdadera, sino solo por satisfacer la glotonería. La actitud serena, gozosa y de gran señorío de Jesús respecto a la alimentación debería ser redescubierta y valorizada, porque Jesucristo es siempre para nosotros la referencia.
el ejemplo, el modelo perfecto de comportamiento santo. Y esto, sobre todo, en la sociedad actual, la sociedad del bienestar, donde se dan tantos desequilibrios y tantas patologías. Hoy se come o demasiado poco. A menudo se come en soledad. Se propagan los trastornos de la alimentación, la anorexia, la bulimia, la obesidad. Una mala relación con los alimentos produce todas estas enfermedades. Son enfermedades muy dolorosas que en su mayoría están relacionadas con los tormentos de la psique y del alma. La alimentación es la manifestación de algo interior, la predisposición al equilibrio o la desmesura, la capacidad de agradecer o la arrogante pretensión de autonomía, la empatía de quien sabe compartir la comida con el necesitado o el egoísmo de quien acumula todo para sí. Esta pregunta es muy importante. Dime cómo comes y te diré qué alma tienes. En la forma de comer se revela nuestra interioridad, nuestros hábitos, nuestras actitudes psíquicas. Se impone, por tanto, el autodominio, el autocontrol. El hombre educado, es decir, el cristiano maduro, adulto, en la mesa debe dar la impresión de poder en todo momento ser llamado a otro lugar y poderse levantar de buena gana. Debe estar siempre preparado para dar la precedencia al espíritu antes que a los placeres sensibles. Este autodominio es evangélico y es el que Cristo vivía y nos impone. Solamente con la gracia podemos vivir y también con la penitencia, ¿no? Porque la templanza, dice San Ignacio, es no comer de lo que no necesito, pero penitencia es quitar un poco de lo que necesito. Y a veces hay que hacer penitencia, claro, para llegar al justo medio. Los antiguos padres llamaban al vicio de la gula gastrimargia, que se puede traducir como locura del vientre. La gula es una locura del vientre. La gula es un vicio que se inserta precisamente en una de nuestras necesidades vitales, como la de la alimentación, claro, porque tenemos que comer para vivir. Tengamos cuidado, por tanto, con todo esto. Es evidente, también se puede hablar un poco de, aunque la gula propiamente habla del alimento, ¿no? El beber, la bebida, digamos, la dependencia del alcohol, no es propiamente gula, más bien estaría en función del quinto mandamiento de no faltar a la salud. Es una droga, termina siendo una droga, una dependencia, ¿no? Pero también se puede incluir aquí la sobriedad en el beber, no solamente en el comer, porque a veces, precisamente porque el alcohol produce esa dependencia, termina suponiendo en las personas y a veces en las familias unas taras y unas consecuencias terribles y muy dolorosas, ¿no? En cualquier caso, evidentemente, lo importante es la sobriedad y el acostumbrarnos, como han hecho siempre los santos y los buenos cristianos, a la ascesis personal y también a el ayuno, por lo menos en los días en los que la Iglesia nos lo pide o nos lo aconseja. En segundo lugar, hablamos de la fornicación o la lujuria. Después de la gula, el segundo demonio, decía Baglio Póntico, es decir, vicio, que está siempre agazapado a la puerta del corazón, es el de la lujuria. Mientras que la gula es la voracidad hacia la comida, este segundo vicio es una especie de voracidad hacia otra persona, es decir, el vínculo envenenado que los seres humanos mantienen entre sí, especialmente en el ámbito de la sexualidad. Hay que decir que nunca como hoy, seguramente, nos hemos visto tan frecuentemente tentados por el impudor y por la lujuria. El príncipe de este mundo, aliado con los grandes medios de comunicación, ha logrado en esto un inmenso poder sobre la humanidad. La erotización de la sociedad es omnipresente. Está en la educación,
en la publicidad, en el arte, en los espectáculos, en las modas, en las playas, en la pornografía. Se trata de una de las epidemias espirituales más graves de la humanidad y, por tanto, una de las mayores esclavitudes que con más generalidad se está produciendo. El cristianismo, hay que decirlo, no condena, claro, el instinto sexual, pero sabemos que esta hermosa dimensión de nuestra humanidad, la dimensión sexual, la dimensión del amor, no está exenta de peligros. Ya San Pablo tiene que abordar la cuestión en la primera carta a los Corintios. Es cosa pública, dice él, que se cometen entre vosotros actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos. Este reproche del apóstol se refiere precisamente a un uso malsano de la sexualidad por parte de algunos cristianos. Pero miremos la experiencia humana, la experiencia del enamoramiento. Si no está contaminado por el vicio, el enamoramiento es uno de los sentimientos más puros. Una persona enamorada se vuelve generosa, disfruta haciendo regalos, escribe cartas, escribe poemas. El amor, el auténtico, saca de ti lo mejor. Deja de pensar en sí misma para proyectarse completamente hacia el otro. Y si le preguntas a una persona enamorada, ¿por qué amas?, no encontrará respuesta. En muchos sentidos, el suyo es un amor incondicional, sin motivo. Amo por amar, decía San Bernardo, y el amar mismo es el premio del amor. Ahora bien, este amor puede ser contaminado por el demonio de la lujuria, que es un vicio particularmente odioso, al menos por dos razones. Primera, porque devasta las relaciones entre las personas. La experiencia lo demuestra. Cuántas relaciones que comenzaron muy bien se han convertido luego en relaciones tóxicas, de posesión del otro, carentes de respeto y de sentido de los límites. Son amores en los que ha faltado la castidad. Amar es respetar al otro, buscar su felicidad. La lujuria, en cambio, se burla de todo esto. La lujuria saquea, roba, consume, no quiere escuchar al otro, sino solo al propio placer. Hay una segunda razón por la cual este vicio es particularmente odioso. Entre todos los placeres del hombre, la sexualidad tiene una voz poderosa, implica todos los sentidos, habita tanto en el cuerpo como en la psique, pero si no se disciplina con paciencia, se convierte en una cadena que esclaviza. El placer sexual, que es un don de Dios, se ve socavado por la pornografía, satisfacción sin relación que puede generar formas de adicción. Debemos defender el amor del corazón, de la mente, del cuerpo, el amor puro de donarse recíprocamente, y esa es la belleza de las relaciones sexuales auténticas, ¿no? En resumen, la castidad, de la cual se habla muy poco, es la virtud que endereza hacia Dios y purifica, sanea y garantiza la santidad de los actos sexuales y de todo el impulso genésico del hombre y de la mujer. La castidad es la virtud que evangeliza en la caridad la tendencia sexual, tanto en la vida física como en la mental y afectiva. Es un gran amor, un gran respeto al prójimo que purifica y eleva la relación interpersonal. La castidad es una preciosa libertad de espíritu que quita adicciones y cautividades indignas y guarda el corazón en la paz y en la alegría. Facilita en gran medida la oración, en la que atendemos a Dios, y también el diálogo, en el que acogemos al prójimo. Bajo la acción de la gracia va creciendo en todas las edades y en las diversas vocaciones. En todas las edades, porque la castidad no es propiamente la virginidad, no es abstenencia, no es la abstenencia del uso sexual, eso es la virginidad, sino que la castidad en todos los estados de la vida se tiene que vivir, que es el recto uso para gloria de Dios del impulso sexual.
No tiene que vivir, por lo tanto, un joven, no tienen que vivir los novios, no tienen que vivir el matrimonio, el sacerdote, el consagrado, según cada uno el género de vocación que tiene. Por tanto, bajo la acción de la gracia, va creciendo en todas las edades y en las diversas vocaciones. Mantiene la santidad en la relación de novios, matrimonios, célibes y viudos. Es un gran don de Dios que siempre hay que pedir y guardar. La castidad lleva al amoris laetitia, a la alegría del amor. La lujuria, por el contrario, falsifica en el cristiano la imagen de Cristo, aleja de la oración, de la Eucaristía y de la práctica religiosa, causa en buena parte la ausencia de vocaciones sacerdotales y religiosas, degrada a la persona humana, sujeta el alma al cuerpo y, siendo un pecado grave, conduce a innumerables pecados graves, egoísmos, mentiras, infidelidades, abandonos crueles, abortos, pornografía, modas indecentes, masturbación, parejas concubinas, divorcios, adulterios, tragedias familiares, especialmente para los hijos, adicciones morbosas, enfermedades psiquiátricas y somáticas, etc. Y lo que es mucho más grave, la lujuria pone en peligro la salvación eterna, como cualquier otro pecado grave. Pero en todo caso, ya en este mundo la lujuria lleva a la amoris tristitia, a la tristeza del amor. No hay comparación entre el vicio y la virtud. Luchemos con la gracia de Dios siempre para vencer el vicio y para meternos en las avenidas maravillosas de gracia, luz y misericordia, que son las virtudes, el camino de la santidad. Algunas ayudas para vencer la tentación de la lujuria son ya conocidas, pero está bien que la recordemos rápidamente. La oración. Se vence la tentación de la carne y las insinuaciones del mundo orando. Velad y orad para no caer en la tentación. Recemos más. Pidamos más la gracia de Dios, el contacto con Él, que es lo que nos da la luz y la santidad. Segundo, evitar las ocasiones. No jugar con el fuego. El que juega con fuego acaba quemándose. Esto lo tienen que vivir todos para vivir la castidad. Los novios pues tienen que poner los medios para no cometer pecados propios de la lujuria en esa situación. Una debida convivencia. Usar, por tanto, la prudencia. Ayudan las buenas amistades, el deporte, las actividades sanas. Luego el pudor, del cual tampoco se habla. El pudor está pisoteado, no hay más que asomarse a la Gran Vía. El pudor es un sentimiento natural, sabiamente puesto por el Creador. Ese pudor, esa virtud con la que, digamos, respetas tu propio cuerpo y el de los demás. Es la fuerza que perfecciona, protege y libera todo lo noble de nuestro ser personal y preserva la intimidad de la persona. Es modestia, es discreción que inspira la forma de vestir, los gestos, las actitudes y alerta de los riesgos de una curiosidad malsana. Si no hay pudor, evidentemente no puede haber castidad. La penitencia. Para vencer la lujuria, además de rezar, también hay que practicar el ayuno y llevar una vida austera, sobria y penitente. Los santos han enseñado en multitud de ocasiones esta clara lección. Luego, el vencimiento de la pereza. La impureza se cuela por las rendijas de la pereza. La mente ociosa suele ser laboratorio del diablo. Vigilancia. Vigilancia constante, especialmente de los ojos. No podemos mirarlo todo, verlo todo. Tienes que decir muchas veces que no. Y cuidado con las segundas miradas. Educar la mirada y llevar también el examen diario. Luego la confesión, la comunión frecuente es evidentemente una solución y unas ayudas totalmente imprescindibles, ¿no? Qué regalos nos hace el Señor. Y desde luego la Santísima Virgen, la Madre, la Inmaculada, modelo de todas las virtudes y Madre, que nos ayuda en cada momento. Pues terminamos así y ya exponemos el Santísimo para quedarnos adorando.